Muy buenos días, estimados estudiantes de Medellín. Aquí nos encontramos en este momento en Lima, en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Tal como nos informaba Ana María, nosotros estamos desarrollando una primera actividad académica en el marco de un convenio de cooperación interinstitucional entre ambas universidades, entre la Universidad Católica Luis Amigó y la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Nos acompaña en este momento la responsable de la presidenta de la Comisión Ejecutiva de Relaciones Internacionales de la Universidad, a quien también saludamos desde ya, la profesora Rocío Abanto. Y tal como decía Ana María hace unos instantes, yo dicto los cursos de Derecho Ambiental, de Derecho Internacional Público, y enseñé también unos años atrás, y bueno, me invitan a que dicte Derecho Minero, sobre todo el Derecho Minero peruano. Muy bien, entonces, Ana María, no sé si ya podemos dar inicio a la clase. Yo claro quiero que compartir, ¿sí? Muchísimas gracias. Quisiera, estimados estudiantes, compartir unas diapositivas, pero también me gustaría muchísimo que si existe alguna duda en el desarrollo de la clase, ustedes con toda confianza puedan activar su micro y formularme la pregunta respectiva. Muy bien, a ver, vamos a compartir en este momento las diapositivas. ¿Me permiten un momento? Estimados estudiantes, vamos el día de hoy a explicar lo referente a un tema que es fundamental en el derecho internacional público. Vamos a hablar acerca del proceso de concertación de los tratados. Muy bien, cuando me refiero al proceso de concertación de los tratados, estoy refiriéndome a las distintas etapas que comprenden el proceso de celebración de un tratado. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados es el código de los tratados, equivale a un código de tratados. ¿Por qué? Porque este tratado internacional regula todas las normas para que los estados puedan celebrar un tratado, desde la primera etapa, que es la negociación. Estas son las tres etapas que comprenden el proceso de concertación de los tratados. La primera etapa se denomina negociación. La negociación culmina con dos actos internacionales que son la adopción del texto del tratado y la autenticación del texto del tratado. La segunda etapa del proceso de concertación se denomina consentimiento de un Estado en vincularse, en obligarse respecto al tratado. Y la última etapa se denomina entrada en vigencia al tratado. Yo quiero decir lo siguiente, que de estas tres etapas, la que voy a tratar de explicarles. ¿Por qué? Porque cada estado aplica su respectivo procedimiento para obligarse respecto a un tratado. Es el procedimiento de ratificación en el Perú. De manera muy amplia, comenzar con esta etapa que es la negociación, solamente para que ustedes puedan tener una noción respecto a esta fase. En principio, ¿qué es la negociación? La negociación, de acuerdo a las distintas denominaciones que se han dado, desde el punto de vista del derecho internacional público, la negociación viene a ser las tratativas, las partes van a exponer sus planteamientos, las partes van a tratar de concertar sobre un aspecto de tema internacional, ¿no? Que sea de un tema internacional. Entonces, la negociación significa
aquella discusión no entendido ese término como una confrontación, sino es el término donde las partes exponen cada una cuáles son los compromisos que se van a asumir, cuál es el objetivo de carácter internacional que se pretende llegar para poder celebrar un acuerdo internacional. En esta diapositiva ustedes pueden advertir que la negociación no tiene ningún procedimiento de acuerdo a las normas del derecho internacional público. ¿Eso qué significa? Significa que las partes pueden discutir el contenido de su tratado de la manera en que ellos consideren adecuado. Es decir, pueden realizar estas tratativas, ya sea de manera verbal, de manera escrita o utilizando cualquier medio de comunicación. Pueden hacerlo, por ejemplo, hoy en día por los correos electrónicos, inclusive hasta por celular. ¿Por qué? Porque es la primera fase de acercamiento entre los estados y donde van a tratar de ponerse de acuerdo sobre un asunto que tenga carácter internacional. Muy bien. La negociación pues se encuentra regulado en la Convención de Viena, en uno de sus artículos. Recuerden ustedes que la Convención de Viena entró en vigencia en el año 1980. ¿Y qué cosa es lo que establece la Convención de Viena? En principio, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados entre Estados establece que quien tiene capacidad para negociar un tratado es el Estado, ¿no? Son ellos los que tienen la capacidad para poder negociar los tratados. Muy bien. En el caso del Perú, en el caso de nuestro país, tenemos nosotros regulados en la Constitución Política del Estado peruano de 1993, en un artículo que regula cuáles son las atribuciones que tiene el presidente de la República en el Perú. Se establece que el presidente tiene como atribución la de dirigir la política internacional o exterior, las relaciones internacionales, pero también tiene como atribución la de celebrar y ratificar los tratados. Yo voy a tratar el día de hoy de explayarme en el proceso de ratificación de los tratados en el Perú. Pero para ello, definitivamente, tengo que comenzar por la definición respecto a la figura de la ratificación. Bien, para culminar respecto a la primera fase, que es la negociación, solamente comentarles que la negociación concluye con la adopción del texto del tratado y la autenticación. ¿Qué significa adoptar el texto de un tratado? Adoptar el texto de un tratado significa que las partes se ponen de acuerdo sobre el contenido del tratado. ¿Y qué significa la autenticación del texto de un tratado? Autenticar el texto de tratado significa que las partes declaran que el tratado es verdadero y definitivo. Muy bien. Seguidamente, ahora sí, me ubico, no sé si estoy compartiendo la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ana Sí, María. sí. Muy bien. Ahora sí quisiera ya centrarme en la segunda etapa del proceso de concertación. Esta segunda etapa del proceso de concertación se caracteriza por una figura, por una institución jurídica que se denomina la ratificación. Entonces, retomando más o menos lo que acabo de explicarles, y quiero que eso sí quede bastante afianzado, es que, de acuerdo a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados, el proceso de concertación de los tratados comprende 3 etapas. La primera etapa se denomina negociación, que concluye con la adopción del texto y con la autenticación del texto del tratado. Y la segunda etapa, que es la que voy a
precisar, explayarme el día de hoy, la mañana de hoy, es la que se denomina consentimiento de un Estado en obligarse por el tratado. Esta segunda etapa, sí. Discúlpame, es que no tienes la presentación, sino que a mí me aparece otra pantalla como de la cámara. Perfecto. A ver, aquí. Fíjate. Ahora sí, ahí ya. Ahora sí. Muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Qué cosa significa? Por favor, me repite con qué se concluye esa primera etapa. Perdón. Me repite, Sí. por favor, con qué es que se concluye esa primera etapa. Por Sí, favor. la negociación se concluye con la adopción del texto del tratado y se concluye con otro acto jurídico internacional que se denomina autenticación del texto del tratado. ¿Qué significa autenticar? Autenticar significa que las partes que ya se pusieron de acuerdo en esta fase de negociación, que ya han consensuado los términos del tratado, las partes declaran lo siguiente: el tratado es verdadero y definitivo. Eso nosotros lo podemos encontrar en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados entre Estados. No sé si pude absolver tu pregunta. Sí, perfectamente, gracias. Gracias. ¿Qué significa el consentimiento de un Estado en obligarse por el tratado? La definición jurídica es la siguiente: es el acto jurídico internacional en el que el Estado declara que el tratado ha sido aprobado y expresa su voluntad de obligarse jurídicamente al tratado. Es decir, se compromete a asumir las obligaciones contenidas en el mismo. Para estudiar esta segunda etapa, la doctrina ha clasificado los tratados en dos categorías: los tratados que se celebran en debida forma y los acuerdos denominados acuerdos en forma simplificada. ¿En qué se distinguen? Esta primera categoría está representada por el proceso de ratificación. En cambio, en la segunda categoría, como su nombre lo dice, pues se suprime el proceso de ratificación y existen otras modalidades por las cuales los estados establecen de qué manera se van a vincular al tratado. En el primer caso, en la primera categoría de tratados, que se denominan tratados celebrados en debida forma, nosotros planteamos esta interrogante para que pueda el estudiante entenderlo mejor. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo se manifiesta el consentimiento de un Estado en obligarse, en vincularse, en someterse jurídicamente a un tratado? Aquí tenemos esta institución jurídica, esta figura jurídica que se denomina ratificación. Además, hay otras figuras jurídicas como la aceptación, aprobación y adhesión, pero nosotros, como les dije, vamos a estudiar qué es la ratificación. La ratificación está regulada en el artículo 14 de la Convención de Viena. ¿Y cuál es la definición de ratificación? Hay varias definiciones. Yo tomo una definición de un autor que es al que lo he estudiado mucho, que es Charles Rousseau. Tiene una obra que se titula Derecho Internacional Público. Bien, la ratificación se define como el acto jurídico internacional a través del cual un Estado, ¿qué expresa? ¿Qué declara? Declara que el tratado ha sido aprobado. ¿Y cuál es la consecuencia de que el tratado haya sido aprobado? La consecuencia es que el Estado se vincula jurídicamente al tratado. La pregunta es: ¿qué significa que se vincule jurídicamente al tratado? Significa que el tratado será obligatorio para el Estado que lo ratifique. Repito, será obligatorio
para el Estado que lo ratifique. Algo que hay que tener presente es que en el procedimiento de ratificación que va a ser aplicado por cada Estado de acuerdo a su ordenamiento jurídico, van a concurrir o confluir normas del derecho interno de cada Estado y normas del derecho internacional. No sé si hasta ahí tuvieran alguna pregunta para que podamos avanzar. Bien. De manera bastante simplificada, voy a desarrollar lo referente a la evolución histórica de la ratificación. Pues déjenme señalar que existen 3 momentos en cuanto a la evolución histórica de la ratificación. En un primer momento, la ratificación constituía un acto formal en un primer momento. Es decir, la ratificación se restringía a que una vez ya redactado o negociado el tratado, el soberano en esa época confirmaba. ¿Qué cosa confirmaba? Confirmaba los poderes que se le habían otorgado a su representante para que pueda negociar el tratado. Lo que sucede es que la palabra confirmar un tratado va a ser sinónimo en ese momento de ratificar el tratado. Pero en esencia, en este primer momento, ¿en qué consistía entonces la ratificación? En que el soberano en aquella época lo que tenía que hacer solamente es confirmar si es que se lo había otorgado de manera debida los poderes a su representante y que en esos poderes se le haya conferido la facultad de negociar el tratado. En un segundo momento, la ratificación tuvo otra aplicación. Es decir, la ratificación constituía un mecanismo por el cual el Parlamento, el Poder Legislativo, verificaba el ejercicio del Poder Ejecutivo. Constituye una de las funciones que en la actualidad tienen los parlamentos, los poderes legislativos, ¿no? Como un órgano de control respecto a las funciones del Poder Ejecutivo. En un tercer momento, la doctrina de la ratificación es la que actualmente conocemos o la que yo hace un momento acabo de definir. La doctrina de ratificación en un tercer momento, ¿qué significa? Es, repito, el acto jurídico internacional mediante el cual un Estado, a través de su órgano competente, y cuando digo órgano competente, me refiero o bien al Poder Ejecutivo o bien al Poder Legislativo o ambos poderes, establece que manifestarán su voluntad de vincularse o someterse al tratado. Ahora bien, aquí los autores y en realidad ya lo que sucede actualmente es que no existe por parte de los estados la obligación a ratificar un tratado. ¿Eso qué significa? Significa que la ratificación es un acto meramente discrecional. La pregunta es, ¿qué significa un acto discrecional? Significa que va a depender del Estado, de la voluntad del Estado, si es que ratificará o no un tratado. No hay plazo para ratificar, no existe un plazo para ratificar. Ahora, definitivamente, la ratificación constituye un acto a través del cual el Estado declara que se encuentra sometido jurídicamente al tratado, pero dependerá en este caso del poder a quien le corresponda, al que le corresponda ratificar, el que considere si es
obligatorio o no ratificar un tratado. No hay plazo para ratificar el tratado. ¿Qué dice Rousseau? Rousseau dice lo siguiente. Los estados han desarrollado la primera fase del proceso de concertación. Es decir, los estados han negociado el tratado. Los estados han adoptado el texto del tratado, primera fase, y los estados han autenticado el texto del tratado. ¿Y qué sucede? Que definitivamente uno debería pensar lo siguiente. Si ya se cumplió esa segunda fase, necesariamente se va a pasar a la siguiente fase. Sin embargo, desde el momento que señalamos que los estados no se encuentran obligados a ratificar, podemos afirmar de que no existe un plazo tampoco para ratificar. La pregunta es, ¿qué sucede si el Estado se niega a ratificar un tratado? Si el Estado no ratifica un tratado. Bueno, no existe en el derecho internacional una norma que sancione a los estados debido a que posiblemente ustedes conozcan en la doctrina que las normas del derecho internacional no son normas jus cogens, no son normas imperativas. ¿Qué sucede si un estado no ratifica el tratado? Pues puede negarse a hacerlo, por supuesto. ¿Incurre en responsabilidad internacional? No, no, señores. Puede, dice este autor, la negativa del Estado de ratificar un tratado puede constituir un acto políticamente inoportuno. Puede inclusive considerarse un acto de descortesía internacional, pero jurídicamente nunca se va a considerar un acto ilícito, contrario a alguna norma del derecho internacional. Aquí, como otro tema relacionado a la ratificación, puedo decirles que existen 3 sistemas para ratificar un tratado, 3 procedimientos. El primer sistema es aquel que atribuye la potestad o la facultad de ratificar un tratado única y exclusivamente al Poder Ejecutivo. Única y exclusivamente al Poder Ejecutivo. Este sistema es el que lo aplicaban, ¿no?, las monarquías absolutas. Luego tenemos el segundo sistema de ratificación. El segundo sistema de ratificación es aquel que atribuye la facultad de ratificar de manera única y exclusiva al Poder Legislativo. Es decir, en esta segunda fase, en este sistema, no participa el Poder Ejecutivo, sino ratifica el tratado directamente el Legislativo, como en el caso, ponemos aquí, de Turquía como un ejemplo. Y en el sistema mixto de ratificación, pues nos encontramos con la siguiente característica. En el sistema mixto, pues va a intervenir en el procedimiento de ratificación tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Ahora bien, quisiera, acá sí voy a, Ana María, quisiera solamente hacer un recuento de lo que acabo de explicar, porque me corresponde hablar acerca de cómo en nuestro país se desarrolla el proceso o el procedimiento de ratificación. Solamente de manera muy breve. Sí. Estás presentando otra vez, no la presentación, sino las cámaras de nosotras. Sí, esto sí lo estoy haciendo intencionalmente, porque quisiera que los estudiantes tengan muy bien definido, afianzado estos conceptos. Solamente para hacer un recuento. Hemos dicho entonces que el proceso de concertación de los tratados comprende 3 etapas fundamentales. La primera etapa, que es la negociación, a través del cual los estados van a exponer sus puntos de vista, van a exponer sus planteamientos, van a desarrollar entre ellos una serie de puntos de vista. ¿Para qué?
para poder llegar a un acuerdo entre ambos. ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo de carácter internacional. Hemos señalado que la negociación concluye con dos actos jurídicos internacionales, que son la adopción del texto y la autenticación del texto. Adoptar el texto de un tratado, ¿qué significa? Significa que las partes coinciden y están de acuerdo con su contenido. Y la siguiente fase dentro de la negociación es la autenticación. Significa que las partes tienen que declarar que el texto del tratado es verdadero y definitivo. Hay mecanismos para que las partes expresen de qué manera adoptan el texto y de qué manera autentican el texto del tratado. La segunda etapa es el consentimiento del Estado en obligarse por el tratado. Esta segunda etapa se caracteriza específicamente, como les dije, por la ratificación. Y hemos hablado de el proceso respecto a la evolución de esta figura jurídica. En primer lugar, ¿cómo se ratificaban los tratados? En un primer momento, le correspondía de manera exclusiva al soberano, al emperador, en ese entonces, a confirmar los poderes que había otorgado a su representante. ¿Para qué? Para que su representante sea el encargado de negociar un tratado. En ese momento, la figura de ratificación era un acto meramente formal. En un segundo momento, la ratificación cumple otro papel. En ese segundo momento, el legislativo o el parlamento va a verificar los actos que desarrolle o realice el Poder Ejecutivo. El Parlamento se convierte en un órgano de control. Y en eso consistía entonces este segundo momento de ratificación. Y el tercero es el que hoy en día ya se aplica hace muchos años, en el que la ratificación constituye este acto jurídico internacional a través del cual el Estado declara, manifiesta, ¿qué cosa? Que el tratado se ha aprobado. Fíjense, se ha aprobado en esta primera etapa. Y a su vez, si ratifica el Estado el tratado, pues se va a someter jurídicamente a todo aquello que se encuentre contenido en él. Hemos hablado que hay tres sistemas de ratificación. El primer sistema es el que atribuye la facultad de ratificar un tratado únicamente al Poder Ejecutivo. El segundo sistema es el que atribuye la facultad de ratificar un tratado únicamente al Poder Legislativo. Y el tercer sistema es el que atribuye la facultad de ratificar un tratado a ambos poderes. Por eso es que este sistema se denomina el sistema mixto. Ahora bien, cada estado, todos saben que tiene su propio ordenamiento jurídico. Cada estado tiene sus propias reglas jurídicas que han sido elaborados por ese estado, que se van a aplicar, ¿no es así?, a todos aquellos que vivan, domicilien, residen dentro de ese estado. Todo ello se denomina derecho interno. Cada estado, de acuerdo a su derecho interno, de acuerdo a su normativa jurídica, establecerá cuál es el procedimiento para ratificar un tratado. En el caso del Perú, el procedimiento de ratificación que aplicamos es el sistema mixto. Y en el caso del Perú, tenemos como base legal de este procedimiento de ratificación nuestra norma magna, nuestra ley fundamental, que es la Constitución Política. Ahora sí, Ana María, procedo nuevamente a compartir las diapositivas. Muy bien. Vamos a enfocarnos en este proceso que se desarrolla en el Perú. No sé cómo se desarrolla en Colombia. Ahora Ana María nuevamente nos podría ya hacer un alcance. Esto es muy simple. Fíjense ustedes. Voy a pasar las diapositivas, pero voy a ir explicando porque lo que necesito es que ustedes capten y conozcan el día de hoy cómo en nuestro país se desarrolla este procedimiento de ratificación. En principio, tenemos como base legal la Constitución Política del Perú de 1993. Tenemos una ley especial
que esta ley regula los actos relacionados a la manera en que se perfeccionan los tratados por el Estado peruano. Muy bien. Nosotros hemos dicho hace un momento que, culminada la negociación, esta puede desarrollarse de dos formas, mediante la adopción y mediante la autenticación. Perfecto. Muy bien. El texto del tratado va a remitirse al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y aquí nos ubicamos como una primera columna en el Poder Ejecutivo. Muy bien. ¿Qué hace el Ministerio de Relaciones Exteriores? El Ministerio de Relaciones Exteriores, pues, va a derivar el ejemplar del tratado al Poder Legislativo, al Poder, es decir, en el caso de nuestro país, al Congreso de la República. Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores va a expedir el ministerio una resolución suprema que lo firma el ministro, lo rubrica el presidente de la República y luego va a remitir va a enviar el ejemplar del tratado, el término es remitir el ejemplar del tratado al Congreso de la República. Cancillería entonces remite el tratado al Congreso de la República y además de la resolución suprema que se expide, luego, además del ejemplar del tratado, pues mediante un oficio se dirige al presidente del Congreso y qué actitudes es la que debe adoptar el Congreso de la República. El Congreso de la República del Perú puede adoptar las siguientes actitudes. Fíjense ustedes. El Congreso de la República, 1, puede aprobar el tratado. 2, desaprobar el tratado. 3, aprobar el tratado con reservas. Fíjense ustedes, en cualquiera de estas tres actitudes que adopte el Congreso de la República, deberá expedir una resolución legislativa. Pero la pregunta es la siguiente, ¿qué sucede si el Congreso desaprueba el tratado? Si el Congreso desaprueba el tratado, pues va a interrumpirse, quebrarse el proceso de concertación de los tratados. Definitivamente, si lo desaprueba, ya no va a devolver el tratado al Poder Ejecutivo para que el presidente lo ratifique. Y, como le dije hace un momento, cualquiera sean estas tres actitudes que adopte el presidente de la República, se va a tener que expedir una resolución legislativa. Ahora bien, la pregunta es, de acuerdo a nuestra Constitución, ¿todos los tratados sobre cualquier materia tienen necesariamente que pasar por el Congreso de la República? O mejor dicho, ¿deben ser aprobados por el Congreso de la República? La respuesta es no, porque en esta Constitución de 1993, que deroga a nuestra Constitución anterior de 1979, se establece de manera precisa qué tratados son los que debe aprobar el Congreso de la República. ¿Qué tratados? Y la Constitución dice, el Congreso deberá aprobar aquellos tratados que versen sobre las siguientes materias. Primera materia, derechos humanos. Segunda, soberanía, dominio o integridad del Estado. Siguiente materia, defensa nacional. Luego, obligaciones financieras de los estados. También deben ser aprobados por el Congreso aquellos tratados que crean, modifican o suprimen tributos. Tienen que ser aprobados por el Congreso aquellos tratados que exigen la modificación o derogación de una ley. Y también deben ser aprobados por el Congreso aquellos que requieran medidas legislativas para que se ejecute el tratado. Quiere decir entonces, estimados estudiantes, que la Constitución establece que determinados tratados sobre determinadas materias tienen necesariamente que ser aprobados por el Congreso. ¿Eso qué significa?
doctora, significa que el presidente de la República podrá también ratificar tratados siempre y cuando no verse sobre estas materias. Lo podrá ratificar directamente, obviando esta fase que es la del Congreso de la República. Muy bien, nos encontramos entonces en esta segunda fase que es la del Congreso de la República. Ahora bien, como dije hace un momento, estas son las actitudes que puede adoptar el Congreso. Aprueba el tratado, desaprueba o aprueba con reservas. ¿Qué pasa si desaprueba? Si desaprueba, pues se va a quebrar, se va a interrumpir el proceso de ratificación. Cualquiera que sean las decisiones que adopte el Poder Legislativo, se expedirá una resolución legislativa. Posteriormente, ¿qué es lo que hace el Congreso? El Congreso, pues, derivará o devolverá el ejemplar del tratado al Poder Ejecutivo, pero aquí de manera directa al presidente de la República. Al presidente de la República. ¿Qué hace el presidente de la República? El presidente de la República ratificará o no el tratado. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es un acto discrecional. Es un acto que va a depender en ese momento de que sí, para los intereses del gobernante de turno, pues le corresponde o le conviene ratificar o no un tratado. La pregunta es, si no ratifica el tratado, ¿qué sucede? Si no ratifica el tratado, pues lo que sucede puede ser que se cambie al gobernante, que tiene un periodo de tiempo, y el siguiente gobernante, si considera que el tratado constituye un tratado que beneficie a su comunidad, que sea un tratado de interés común, pues sí puede ratificar el tratado, sí lo puede hacer. Pero si nosotros damos en este momento contestamos de manera positiva, es decir, señalamos que el presidente de la República ratificará el tratado que ha sido derivado del Congreso de la República, pues si lo hace, tiene que expedir un acto administrativo, que es un decreto supremo, y posteriormente tiene que expedir un instrumento de ratificación. Repito, ¿por qué es importante este documento, el instrumento de ratificación? ¿Por qué es importante, señores? ¿Por qué? Porque en la tercera fase, que equivale a la entrada en vigencia de los tratados, en la tercera fase, pues se estudia que los estados, en el caso de un tratado bilateral, para que entre en vigencia el tratado, deberán proceder a realizar el acta de canje que se expresa en el intercambio de instrumentos de ratificación. Intercambio de instrumentos de ratificación. Ya hablo de la tercera etapa, que es la entrada en vigencia en un tratado bilateral. Luego, ¿qué cosa es lo que debe contener el instrumento de ratificación? El instrumento de ratificación debe contener el título del jefe de Estado, puede ser presidente de la República, primer ministro, dependiendo de cómo se está conformado, de qué organización qué tipo de organización tiene cada estado, ¿no? Si es una organización parlamentaria, nos encontramos ante primeros ministros. Luego tenemos aquí, debe contener el texto íntegro del tratado, debe contener el lugar, la fecha y la firma del presidente y del ministro de Relaciones Exteriores. Es sumamente importante que hasta este momento ustedes puedan, así de nuevo dejo las diapositivas y voy a hacer un recuento muy breve, muy resumido de lo que acabo de explicar y que se traduce en el sistema mixto de ratificación que adopta el Perú. Decía hace un momento que de acuerdo a nuestra Constitución Política del Perú de 1993, pues el Perú aplica el sistema mixto de ratificación. Claro, no significa que nuestra Constitución establezca expresamente que nuestro país desarrolla el sistema mixto, porque esto ya compete a la parte doctrinaria, que es la figura de ratificación, que es una institución muy importante que se estudia
en las materias de Derecho Internacional Público y también existe mucha literatura jurídica sobre el particular. Muy bien. ¿Cuáles las fases? Las fases del procedimiento de ratificación. Tenemos entonces, ya se negoció el texto del tratado, se adoptó y se autenticó el texto. El ejemplar del tratado se remite al Ministerio de Relaciones Exteriores. Primera columna, Poder Ejecutivo. El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante una resolución suprema que lo expide, luego más el oficio que lo deriva el presidente del Congreso, más el ejemplar del tratado, el Ministerio lo deriva al Congreso de la República. Segunda columna. El Congreso de la República, de acuerdo a una ley especial, no a nuestra Constitución, sino a la ley especial que hace un momento señalé, el Congreso de la República puede adoptar 3 actitudes. Aprueba el tratado, desaprueba el tratado o aprueba el tratado con reservas. Las reservas también es una figura jurídica del derecho internacional público que se estudia en algunas de las sesiones de clase. Muy bien, cualquiera sea la actitud que adopte el Congreso de la República, expide la resolución legislativa. Si el Congreso de la República desaprueba el tratado, se interrumpe, se quiebra el proceso de concertación y, en consecuencia, el presidente de la República no puede ratificar el tratado. Una vez desarrollada esta segunda fase, el Congreso de la República devuelve el ejemplar tratado al Poder Ejecutivo, pero de manera directa al presidente de la República. ¿Qué le corresponde hacer el presidente de la República? El presidente de la República puede ratificar el tratado como, si también lo desea, simplemente no lo ratifica. En caso ratifique el tratado, pues deberá expedir un decreto supremo. Dice el decreto supremo que ratifica el tratado. Y seguidamente deberá emitir o elaborar lo que se conoce como el instrumento de ratificación, que contiene todo lo que les acabo de señalar. ¿Por qué es importante este documento? ¿Por qué, señores, perdón? Es importante. ¿Por qué? Porque cuando se estudia la tercera etapa y es la entrada en vigencia de los tratados, la pregunta que uno formula es la siguiente. ¿Cuándo entra en vigencia un tratado bilateral? ¿Y cuándo entra en vigencia un tratado multilateral? En el primer caso, en el tratado bilateral, pues entra en vigencia cuando las partes suscriben un acta. Y esa acta se denomina acta de canje, es el título. La pregunta es, ¿de canje de qué? Acta de canje de instrumentos de ratificación. Son 2 partes, en ese momento se procede a realizar el intercambio de instrumentos de ratificación. Y luego, en el caso de los tratados multilaterales, la figura aquí es diferente y está regulado en la Convención de Viena. La pregunta sería, ¿cuándo entra en vigencia un tratado multilateral celebrado en debida forma? La respuesta es la siguiente. Entra en vigencia cuando todos los estados hayan depositado su instrumento de ratificación. Se designa, entre todos ellos se ponen de acuerdo y se designa un estado que se le denominará el estado depositario. Muy bien, el estado depositario solamente recibe el instrumento de ratificación. No puede emitir ningún tipo de opinión al respecto. Es como su nombre lo dice, un depositario, el que va a recibir esos instrumentos de ratificación. De acuerdo a la Convención de Viena, entra en vigencia un tratado multilateral cuando se han depositado todos los instrumentos de ratificación. Por ejemplo, es un tratado celebrado entre 100 estados. La pregunta es, ¿cuándo entra en vigencia el tratado multilateral? La respuesta es la siguiente. En primer lugar y en principio, esa es la regla, es que todos los estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación. A partir de esa fecha, cuando han depositado sus instrumentos de ratificación, el tratado entra en vigencia. Hasta ahí, Ana María, he explicado el procedimiento de ratificación, como también de manera muy genérica, la forma en que el tratado
entra en vigor o entra en vigencia. Esta es la sesión de clase que podría impartir con ustedes, pero me gustaría, estudiantes, si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta para hacer la precisión. Yo tengo una pregunta. Sí, no escucho. Hay una pregunta, ¿verdad? Sí, tengo una pregunta. ¿Se escucha bien? Sí, ahorita sí. El acta de canje solo aplica para tratados bilaterales. Para la entrada en vigencia, sí, aplica lo que se conoce como el acta de canje. En los tratados multilaterales, es importante esta pregunta, porque en los tratados multilaterales, en la medida que los estados depositen su instrumento de ratificación, el estado tiene que suscribir lo que se denomina el acta de depósito que ha depositado el instrumento de ratificación, ¿no? En el caso de los tratados multilaterales. Entonces, a ver si entendí. Para los tratados bilaterales sería acta de canje y para los multilaterales, la de Acta acta de de disposición. depósito. Depósito. De depósito, perdón. Ok, Acta de depósito. entendí bien. Gracias, profesora. Bien. Ana María, no sé si me puedes decir cómo se desarrolla en Colombia el proceso de ratificación. ¿Intervienen ambos poderes? Intervienen los tres poderes. Ahí hay una diferencia que hemos de pronto como evidenciado de lo que tú nos estabas contando. Pues en primer lugar, todos los tratados internacionales, sin excepción, deben pasar por el Congreso, que es una de las diferencias que decías que hay como unas materias. En cambio, en Colombia son todos. Hay unas excepciones y es que el presidente puede de manera provisional ratificar unos tratados que sean de naturaleza económica y comercial y en asuntos ambientales, pero como por asuntos de urgencia. Pero posteriormente debe remitirle al Congreso para que surta el trámite correspondiente en el Congreso. Y si el Congreso no lo aprueba, entonces se suspende la aplicación del tratado. Eso es pues como una de las diferencias que encuentro. Y otra diferencia, pues es muy similar lo que estabas explicando del proceso, porque tiene que ir al Congreso, pues el Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería, también tiene pues ese rol tan importante en el plano internacional de hacer el proceso de negociación inicial mientras se hace toda la adopción del texto y luego ya viene como al ordenamiento interno. Pero hay una diferencia que creo que es importante porque en Colombia, adicionalmente, esa ley aprobatoria, que es la ley que expide el Congreso, donde se aprueba el tratado, debe ir a la Corte Constitucional. En nuestro sería pues como la Corte que es la garante de que las disposiciones que estén en ese Congreso, que están en el tratado, estén de conformidad con nuestro ordenamiento constitucional. Entonces, va allí también y hacen todo el análisis de si es constitucional o no es constitucional. Entonces, allí hay como una pequeña diferencia. También surte el proceso que ellos pueden hacer reservas durante todo ese proceso y ya luego de que intervienen, por eso para nosotros, así como tú dices, ese proceso mixto incluye esa tercera rama del poder y por eso se denominan para nosotros que son actos complejos, porque requieren la intervención de las tres ramas del poder y ya posteriormente, pues vuelve cuando todos están de acuerdo, vuelve precisamente a el plano internacional a hacer el depósito del instrumento y allí sí, luego pues de ese trámite administrativo, Colombia quedaría obligada y presta su consentimiento para obligarse frente a las disposiciones del tratado. O sea que allí encontramos unas pequeñas diferencias con el ordenamiento jurídico peruano. Perdón, me dijiste que los tratados sobre cualquier materia tienen Sí. que definitivamente ser aprobados por el Congreso. Sí. Y luego la Corte es la que lo valida, lo confirma. ¿Qué expresión utiliza?
Sí, él hace, la Corte hace un estudio de constitucionalidad, si el ¿Ya? tratado es constitucional o no. ¿Que ustedes no tienen esa etapa? No, en el caso del Ok, proceso de ratificación, solamente intervienen el Ejecutivo y el Legislativo. Porque hay algo importante, ¿no? La ratificación constituye prácticamente también un acto de carácter político, ¿no? ajá. De carácter político porque va a depender en ese momento de quién esté gobernando, de qué partido, de qué ideología sea, para saber si ratifica o no el tratado. Por ejemplo, un caso muy importante que sucede y que siempre se produce un debate aquí en el Perú es referente al acuerdo de Escazú que regula temas ambientales, ¿no es cierto? El Congreso de la República, ¿no? Respecto al acuerdo de Escazú, lo aprueba el tratado. Entonces, la siguiente fase de este acuerdo de contenido ambiental pues es que el presidente de la República, no sea hombre o mujer, pues ratifique el tratado. En el caso del acuerdo de Escazú, el Perú no ratifica el tratado. Entonces, aquí existe un debate, ¿no? Y las posturas respectivas de que por qué no ratifica el tratado. Un sector dice lo siguiente: ¿por qué va a ratificar un tratado si todo lo que contiene el tratado ya se encuentra regulado en las leyes peruanas? ¿No? El acceso a la justicia ambiental, por ejemplo, la defensa acérrima a los defensores ambientales, que son los cuidadores de las áreas protegidas en el país. Luego la consulta previa, ya existe en el Perú, las leyes de consulta previa. Entonces, esa postura dice, ¿por qué nosotros vamos a obligarnos a un tratado si ya en nuestro país ya se han regulado todas estas figuras, ¿no es cierto? Todas estas actividades que tiene que realizar el Estado. Eso es algo creo que bastante importante porque el tema ambiental también en el Perú se ve desde el punto de vista internacional, como este caso, ¿no? De este tratado ambiental. Militza, ¿y sabes que pasa algo muy similar aquí en Colombia? Pasó precisamente también con el acuerdo de Escazú, porque precisamente como tú lo mencionas, tiene un alcance político muy importante la ratificación de los tratados. Por eso muchas veces en un gobierno no se logra la ratificación y se intenta en el otro, como cuando haya esa voluntad política. Y sucedió precisamente con el gobierno anterior, que era el presidente Duque, no se ratificaba por razones muy similares a las que tú mencionas, frente a los líderes ambientales, que aquí adicionalmente pues hay un asunto de conflicto armado muy complejo donde hay una amenaza para ellos. Entonces ellos en su momento no lo quisieron ratificar, y viene también el nuevo gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, y ya se dan un poco como en el Congreso las mayorías que se requieren, y finalmente el Congreso aprueba mediante la ley aprobatoria el acuerdo. Pero fíjate qué interesante, porque entonces ya quedamos con eso. Repito, pasa a la Corte Constitucional y nada más, creo que fue hace una semana o 2 semanas, la Corte convoca a unas audiencias y precisamente para analizar ese control de constitucionalidad que le hace el tratado, y allí lo que está haciendo la Corte es escuchar a todas las partes en el acuerdo, verificar si es constitucional o no es constitucional, para poder entonces ya dar también su visto bueno y ya pues estar nosotros plenamente comprometidos. Por ahora todavía la Corte no se ha pronunciado frente al acuerdo de Escazú. Entonces ahí hay una diferencia pequeña pero bien importante frente a los dos ordenamientos jurídicos. Claro, y lo más apasionante del derecho internacional, y en este caso de los actos del Poder Ejecutivo, es que depende mucho de las decisiones, ¿no? Del gobierno de turno. Entonces, ¿qué podemos decir? Que hay un tema también de carácter ideológico, ¿no es cierto? ¿Qué partido del poder en ese momento está gobernando? Si es de ideología correspondiente a la izquierda, si es de ideología correspondiente a la derecha, si es de centro derecha, centro izquierda. Entonces, a veces prevalece mucho estas posiciones, estos partidos políticos que son los que han llevado al poder también al gobernante.
¿no? No sé si, me parece que, bueno, después de las interrupciones que hemos tenido, que he tenido que salir, que entrar, que salir, que entrar, chicos, yo les pido muchas las disculpas respectivas. Es algo muy anecdótico porque con Ana María estamos desde temprano y no se nos iba ni la pantalla ni la cámara y estábamos conversando muy bien entre las dos y de repente ya cuando iba a empezar pareciera como que la laptop estuviera sintiendo ahí, ¿no? Es algo muy, Suele suceder. sí, suele suceder, suele suceder. No sé si tienen alguna otra Otra pregunta. pregunta. Si alguien tiene alguna otra pregunta, es el momento para hacerla. Más que una pregunta, una reflexión con las últimas palabras de ustedes. Y es que me parece lamentable que todo dependa de los intereses políticos. Sí, lo que sucede es que tenemos que entender, tenemos que aceptar que somos nosotros los que elegimos a los gobernantes. Somos nosotros los que elegimos, en el caso del Perú, los que elegimos a los congresistas. Entonces, ¿cómo se manejan los intereses del país? Se manejan en base a estos poderes que toman las decisiones en última instancia, ¿no? Toman las decisiones tanto el Ejecutivo como también sabemos si es que hay consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Permanentemente el Legislativo es un poder del Estado de carácter político, ¿no? Por eso es que los que llegan al Congreso no necesariamente tienen que ser ni profesionales ni técnicos, sino puede ser inclusive, como existe en nuestro país, una señora que no tiene educación elemental porque se despide nada más que tengan 25 años, no me equivoco, y hasta inclusive no es requisito que sea alfabeta, ¿no? Entonces aquí es quienes llegan al poder. Llegan al poder, aunque no nos guste, aquellos que la mayoría ha elegido en un sistema democrático. Como dicen, no será el más perfecto que exista, pero por lo menos permite que la población pueda tener la posibilidad de, a través del sufragio electoral, decidir a su siguiente o el que va a gobernar, ¿no? A menos que suceda como en el Perú, ¿no? Que hay golpes de Estado, hay cierres de Congreso y no terminan el mandato, ¿no? Muchos presidentes, ¿no? Pasan como 3, 4 presidentes en casi 3 años o 4 años. Sí, sí, Militza, y para complementar algo que de pronto una reflexión que siempre hacemos con los estudiantes y es que a veces esa es la dificultad muy propia del derecho internacional público, el hecho de que básicamente esos compromisos en gran medida depende de la voluntad de los estados. Mira, por ejemplo, lo que sucede cuando yo puedo denunciar un tratado, puedo retirarme del tratado porque ya no quiero seguir comprometiendo, no me quiero seguir comprometiendo frente a esas obligaciones. Entonces, también esa es otra característica muy propia del derecho internacional, que a veces los estudiantes, muchos de los estudiantes se sienten muy frustrados porque dicen, pero es que ¿por qué siguen sucediendo tantas cosas en el plano internacional? Y a veces como que no se puede como lograr que se terminen las guerras, que intervenga más, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, y eso genera a veces mucha frustración en los estudiantes. Incluso muchas veces para uno cuando estaba estudiando estas cosas dice a veces qué difícil es lograr algo que se sale de nuestras manos, ¿cierto? Hay un control que excede lo que nosotros como estados podemos hacer porque igual sabemos que está muy ligado también con las relaciones internacionales que van por otro camino y también por asuntos de geopolítica que también son propias de estas características que a veces hacen tan difícil que realmente logremos que los estados puedan comprometerse, colaborar, cooperar en torno a unas causas comunes que es como lo que uno esperaría y quisiera en asuntos de derechos humanos o en asuntos ambientales que son tan complejos. Entonces, sí, ahí Sí, comparto pues como la reflexión. claro. Ahora, mira, ahora que he hecho referencia a la denuncia, ¿no? La denuncia también es una figura propia del derecho internacional público y algo que también hay que considerar es que el Estado puede retirarse en cualquier momento del tratado y
no tiene por qué explicar los motivos de su retiro, porque es un acto voluntario. No tiene por qué explicar los motivos por el cual el Estado desea apartarse del tratado, ¿no? Sino que uno se pregunta lo siguiente, a ver, pero usted ha cumplido con las fases del proceso de concertación, que pueden haber demorado muchos años, porque la negociación no se realiza ni siquiera en un mes. Una negociación, un tratado puede demorarse 4 o 5, porque no hay plazo para la negociación. Entonces, de repente, entra un gobierno con determinada ideología y respecto a un tratado no puede apartarse sin que tenga que dar las explicaciones, los motivos. Pero es algo importante que decía un estudiante, ¿no? Qué decepción que todo dependa. Fíjese, hay autores que a mí me gustó muchísimo que dicen, a ver, el derecho internacional público, si bien es una disciplina, ¿no?, que regula las relaciones entre los sujetos del derecho internacional público, no solamente los estados, regula con la finalidad de preservar la paz social, porque no es que quiera alcanzar, sino preservar la paz social, pues nosotros vemos actualmente, y podríamos decir, pero ese derecho internacional público pues no se está aplicando, no está funcionando, ¿es así? No se cumple lo que establece en realidad el objetivo del derecho internacional público, que es preservar la paz en el mundo. No es que existan 2 o 3 guerras en este momento, existen más de 35 guerras. Lo que pasa es que no conocemos todas las guerras que existen en el mundo. No estoy hablando de conflictos, ni armados ni conflictos, sino estoy hablando de guerras. Guerras cuando un Estado declara, de acuerdo al derecho internacional, una guerra a otro Estado y se rige definitivamente por las reglas del derecho internacional, porque existen reglas respecto a la guerra que puede existir entre los estados, ¿no? Pero sí leí a un profesor que decía, bueno, pues puede suceder que debido a los cambios, debido a las nuevas necesidades del hombre, debido al avance de la tecnología, pueda aparecer una disciplina que supere al derecho internacional público. Es decir, no es que nosotros con esta disciplina se haya abarcado todas las situaciones, todas las circunstancias que puedan darse a nivel de la historia, ¿no? Entonces, podemos decir que no es un derecho, ¿no?, restrictivo, restringido, no, puede aparecer posiblemente otros derechos, los nuevos derechos que regulen también situaciones que a veces todavía no se han, no ha sido previsto, ¿no? Mira, por ejemplo, como en el derecho ambiental, ¿no? El derecho ambiental también es considerado un derecho nuevo, pero el derecho ambiental de cada estado es primero aplicado de un tratado internacional, ¿no?, de tratados internacionales. El derecho ambiental nace propiamente, igual sucede con Colombia y con todos los países, ¿no?, nace de un tratado ambiental de carácter internacional, ¿no es así? Entonces, eso es lo que también yo quería complementar a la pregunta del estudiante y también a lo que tú nos acabas de señalar. ¿No? Creo que eso es algo que ayuda también a que el estudiante, permite que el estudiante pueda ejercer su juicio crítico, ¿no? Porque es importante, nosotros ahora que dictamos, también hemos sido estudiantes, y lo que en ese momento posiblemente algunos docentes no nos querían explicar, es que además de lo que usted enseña, profesor, además de lo que enseñamos, existe mucha más información, existe literatura jurídica. Yo les digo a mis estudiantes, miren, lo que un profesor le enseña a ustedes es el 5% del 100% del conocimiento. Ningún profesor puede decir que conoce su materia. ¿Por qué? Porque hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que interpretar también, hay que cuestionar. Mi recomendación siempre a los estudiantes es, si es que quieres lograr y alcanzar tu meta, entonces no dejes de estudiar. Porque no es porque terminaste la carrera, obtuviste tu título y ahí vas a trabajar. No, las universidades no deben fabricar estudiantes que tengan después con el título, ¿no?, pues trabajar y ganar dinero. La universidad, ¿no?, debe enseñar a los estudiantes que tienen juicio crítico, que el estudiante puede cuestionar, que el estudiante puede fundamentar. Claro, siempre y cuando tenga base de conocimiento, tenga base de información. O sea, yo no voy a cuestionar determinado aspecto si previamente no me he informado, no he leído o no he comprendido, ¿no? La importancia del estudio, Ana María, la importancia, creo, hoy en día
por ejemplo, de estas primeras clases espejo, en el caso de UNIFE, que la Facultad de Derecho realiza, porque sí han desarrollado otras facultades, para nosotros es muy importante y también muy enriquecedora. Porque, por ejemplo, yo ahorita a tus estudiantes les estoy transmitiendo lo que sucede en nuestro país respecto a nuestra normativa interna, ¿no? En nuestro derecho interno, es decir, dónde se encuentra regulado este proceso de ratificación. ¿Por qué es importante? Es importante porque se presentan estos otros actos que puede realizar el Estado, ¿no? Puede el Estado, ¿no?, retirarse del tratado y plantear una denuncia, ¿no? Donde los estados, ¿cierto?, pues ante el retiro voluntario de otro estado, pues, ya ellos no pueden oponerse. No existe una norma del derecho internacional que requiera la aceptación por parte de los otros estados. No se requiere. Lo que sucede es que uno dice, pero se ha pasado tanto filtros, ¿no es cierto?, en las etapas del proceso de concertación y después de haber negociado, de haber adoptado, de haber autenticado, de haber firmado y aprobado el texto, ¿por qué es que se admite esta figura? Se admite esta figura porque en el derecho internacional público no existen estas normas imperativas. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas, la comunidad internacional representada por la ONU, pues, ¿qué cosa es lo que expide? Resoluciones de asambleas generales, de reuniones, ¿no?, donde recomienda a los estados, recomienda, no puede imponer. No es que haya una sanción de carácter internacional, no es que se incurra en responsabilidad internacional, porque si fuera así no existirían las guerras en el mundo, ya que las Naciones Unidas, desde que existen en 1948, pues sus recomendaciones plasmadas en resoluciones de la Asamblea General consisten justamente en recomendaciones. Y algo así muy breve, ¿no? Decían respecto a la ratificación. Hay estados que por intereses, por ejemplo, hasta ahora no ratifican este convenio marco sobre el cambio climático. En París, en el año 2015, se celebró otra reunión. ¿Para qué? Para luchar frontalmente contra el cambio climático. Y los estados altamente industrializados, China, Estados Unidos, pues no se han comprometido por intereses, por supuesto. ¿Por qué? Por ahí una negación al cambio climático. Estados Unidos dice, yo niego que el cambio climático sea inducido o provocado por el ser humano. El cambio climático obedece a fenómenos naturales, ¿no? Eso es algo que creo que es interesante, que podíamos plasmarlo también el día de hoy. No sé si hay otra pregunta, Ana María. Exactamente, estaba preguntando si había alguien más o si no, pues para ir cerrando la clase, agradeciéndote, Militza, por esa clase tan interesante. Creo que nos abre mucho las perspectivas precisamente sobre la importancia también de ir a estudiar ese derecho interno, porque una cosa es el derecho internacional, pero allí va a cambiar mucho en el derecho interno estas formas como pueden, por ejemplo, ratificarse los tratados. Parece que no hay más preguntas, entonces, bueno, agradecerte tu tiempo, la claridad en la explicación y esperando pues que esta sea la primera de otras clases de espejos que podamos para que nos puedas compartir toda esa experiencia y ese conocimiento que tienes en esta materia, pues que para nosotras es tan apasionante, ¿cierto? Que nos gusta tanto. Entonces, agradecerte. Gracias. No, más bien, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la paciencia por parte de todos ustedes después de estas pequeñas fallas técnicas, pero igual, Ana María, nosotros estamos muy agradecidos porque ahora te vamos a escuchar en la tarde también. Claro, nosotros está conformado nuestra universidad por mujeres, la Universidad Femenina Sagrado Corazón, y yo ahora acabo de escuchar pregunta de mujeres, ¿no? Acá, ¿dónde está la voz de los caballeros? ¿No? Y me parece muy interesante también que realicemos estas actividades o podamos programar posiblemente también una clase donde, un tema donde mis estudiantes puedan escucharte a ti o a otros docentes y colegas tuyos, amigos, que amplíen la visión, amplíen los conocimientos, profundicen también y sobre todo aprendan. Podamos dar un granito de arena hoy día, hemos contribuido un poco para que tus estudiantes, los que se encuentran en esta plataforma, pues hayan adquirido un conocimiento. No sé si María Isabel creo que está. Sí.
Sí, yo voy a aprovechar que se menciona que lo que acaba de mencionar profesora y preguntar, ya es un poquito curiosidad, perdone si me torno imprudente, pero quisiera saber de dónde surge una universidad solo para mujeres, qué lo motiva y la experiencia que esto ha tenido en ustedes, porque sí me extrañó, pues me sorprendió cuando la profesora Ana María nos hizo la invitación a través del correo y vi su presentación y dice Universidad Femenina. Entonces, ¿me quiere compartir un poco, si no Sí, es sí, muy sí, imprudente, por favor? claro que sí. Sí, 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 por supuesto. La Universidad Femenina del Sagrado Corazón fue fundada por una congregación, la Congregación de Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús. Se fundó hace 61 años y uno de los referentes importantísimos que tenemos en el Sagrado Corazón, en la UNIFE, es que cuando se forma la Universidad Femenina comienza primero con una educación muy, pero muy personalizada y era es una universidad católica también, lo que no implica que solamente se admitan a personas que profesen esta religión, ¿no? Hay muchos estudiantes, docentes, en general la comunidad universitaria, que profesan otra religión. Y así es como se forma por parte de esta congregación del Sagrado Corazón de Jesús y luego fueron creándose después algunas carreras, ¿no? Las carreras pioneras han sido las también de educación, porque el propósito era, por parte de la congregación, formar estudiantes, sobre todo, con valores morales, ¿no? Valores morales. Y poco a poco las hermanas religiosas, las hermanas que han ido sucediendo en el gobierno a la universidad, pues han mantenido ese objetivo principal de la universidad, ¿no? Formar a las estudiantes con valores morales, en el caso de las mujeres, formarlas también como unas líderes, ¿cierto? Y no es una universidad, algunos piensan que es una universidad que defiende mucho el feminismo. No, en lo absoluto, es una universidad formada por mujeres y sus características peculiares son que, como siempre lo digo en público, es que formamos a mujeres líderes y sobre todo con valores morales, que es algo muy importante. Y sobre todo aquí en la universidad se forman a estudiantes también que en la medida de lo posible puedan expresarse correctamente. ¿Y eso cómo se logra? Leyendo. Un estudiante que lee y que lee mucho se va a expresar correctamente. Entonces, no necesariamente las estudiantes que estudian carreras que pertenecen a las ciencias sociales, sino también estudiantes que pertenecen a otras carreras que no son carreras de las ciencias sociales, por ejemplo, nutrición, acá se estudia nutrición, pues tienen un plus, como decimos, ¿no? El plus es que se expresan también correctamente y además se refuerza mucho que aquello que han aprendido en casa, ¿no? Respecto a su educación, el respeto y los valores morales sea lo más importante. Es por eso, siempre ha estado gobernada la universidad por hermanas del Sagrado Corazón. Desde el año 2021, a mediados, la universidad por primera vez tiene una rectora laica y, bueno, estamos nosotros en este momento también tratando de que se mantengan algunos conceptos por los cuales fue constituida. El estudio que se realiza es personalizado, ¿no? Tenemos aulas de 20, 25, no tenemos unas aulas masivas como en otras universidades, más de 50, 60, sino nuestro trato es personalizado. Es lo que más o menos podía contestarte. Qué bonito, profe. Muchas gracias y felicitaciones también. Gracias. Gracias a Bueno, todos ustedes.
Muchas gracias por esa explicación. Tampoco sabía que era solamente de mujeres. Que bueno, y ojalá tener la oportunidad de que venga y nos visite también en el marco de ese convenio aquí a la Universidad Católica Luis Amigoy. ¿Qué tal yo por allá también visitándolos en el Perú? Sí, Ana Un María, agradecimiento. algo importante. Una de las, uno de los resultados de estas clases, justamente ayer conversaba con Rocío, que es Rocío Banto, la presidenta de la Comisión Ejecutiva de Relaciones Internacionales. Rocío, no sé si estás conectada en este momento. Bueno, también debe estar en este momento. Estoy, Militza. Sí, Muy sí, bien. Sí, Rocío, Cuéntame. quería informarte que con Ana María estamos viendo la posibilidad también de realizar un intercambio, una visita académica, ya sea un grupo de estudiantes de Colombia que puedan también venir aquí a la UNIFE, un grupo de estudiantes de UNIFE puedan ir a Medellín. ¿Qué te Excelente. parece? Me parece fabuloso. Hay que propiciarlo en ambas instituciones, ¿no? Creo que este tipo de posibilidades les da a las estudiantes mucha motivación, ¿no? Para aprender, para conocer experiencias de otros lugares, y creo que es una excelente oportunidad también para que interactúen y para que se conozcan y tengan la posibilidad de ampliar muchísimo su red de contactos, ¿no? Claro que sí. Bien, Bueno, Ana María, gracias Rocío por tu participación. Ana María, te estoy ahorita enviando una encuesta a las estudiantes. Es muy breve, pero creo que es importante saber, para saber nosotros si la clase espejo que hemos desarrollado ha satisfecho o no sus expectativas. Perfecto. Ahí hay un cuestionario que te acabo de enviar. Luego, si es que ha satisfecho, que nos expliquen por qué. Si no ha satisfecho, que nos expliquen por qué también. Y luego también una consulta importante que queremos hacerle es si recomendaría que se desarrolle otra clase espejo y específicamente sobre qué tema, ¿no? Queremos nosotros más o menos saber si estas clases de espejo también son de mucho provecho de los estudiantes y qué otras sugerencias nos podrían hacer también respecto a esta clase de espejo. Bien, Ana Ahora María. mismo se los Gracias comparto. nuevamente. Gracias. Sí. Listo, yo se los comparto. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Nos Rocío. estamos viendo Gracias, en la Connie. tarde. Un Sí, a las gusto. 4. Perfecto. Dale, claro. Gracias, Rocío. Gracias, Muy hasta amable. luego.